Quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser guardia civil. Cómo funciona nuestro cerebro en base a todas las experiencias que hemos acumulado. Para mí hay una parte muy importante que es el trabajo mental relacionado con las visualizaciones. Inicialmente te motivas mucho, pero es verdad que ese objetivo queda muy lejos. Una vez que lo has identificado, automáticamente tienes que cambiar el mensaje. ¿Seré capaz de superar la prueba física? Las creencias limitantes, lo primero que hay que hacer es identificarlas. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de Físicas.com y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. En el vídeo de hoy no estoy solo, como podéis ver, estoy con Samuel Román, coach deportivo, y vamos a hablar sobre preparación mental para pruebas físicas y oposiciones en general. Si queréis tener más información o poneros en contacto con Samuel, tenéis abajo en la descripción del vídeo o en el primer comentario sus redes sociales. Y bueno, en primer lugar, Samuel, te quiero preguntar para que te conozcan a qué te dedicas, quién eres y cómo vas a poder ayudar a los opositores. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, pues yo llevo toda la vida vinculado al deporte, fui jugador de baloncesto hasta los 19, 20 años y luego a partir de ahí pues soy licenciado en educación física, llevo dando clases y haciendo entrenamientos a gente, bueno pues ya hace 24 años que empecé en esta historia de las clases y de la formación. Y desde hace 8 o 9 años trabajando en el rugby con el Quesos Entre Pinares y a partir de ahí, pues bueno, llevo los últimos 3 o 4 años bastante enfocado a lo que es el coaching deportivo, sobre todo, coaching personal y lo que es un poco preparación mental, sobre todo de deportistas, ¿no? Vale, sí que estaría bien que dieras una pequeña definición o contaras qué es el coaching deportivo. El coaching es un método de trabajo que se basa en el acompañamiento y en el entrenamiento de una persona o de un grupo de personas para la consecución de unos objetivos o para la mejora de unas habilidades específicas. La clave del coaching quizás sea en que esa consecución de los objetivos o esa mejora de habilidades siempre se va a conseguir utilizando los recursos y las habilidades de las propias personas. Vale, y en este vídeo sí que vamos a intentar daros recursos, daros formas de trabajar para que mejoréis en diferentes tipos de problemas a nivel emocional, mental, no sé cómo definirlo, que a todos los que hemos opositado lo hemos sufrido bastante. La entrevista la vamos a hacer en un pequeño viaje de un opositor imaginario, desde que empieza a tomar la decisión de preparar una oposición hasta el mismo día de la prueba, ya sea las pruebas físicas o incluso otro tipo de pruebas teóricas, entrevistas personales, etc. Y vamos a hacer ese viaje. Entonces la primera pregunta que quería hacer a Samuel: ¿crees que todo el mundo vale para preparar una oposición? A nivel mental estoy hablando. Y cuando una persona toma la decisión, está pensando en tomar esa decisión, si verdaderamente él cree que va a estar preparado para ello o tiene alguna manera de saberlo, o ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, no creo tanto en que haya personas capacitadas o preparadas para poder enfrentarse a estos procesos de oposiciones. No creo tanto en eso, sino en saber si realmente este reto en el que te estás metiendo te motiva lo suficiente, ¿no? Quizá comentabas que es la gente que o que piensa en prepararse oposiciones. Quizá ese sea el punto clave. Yo lo primero que trabajo con los opositores es confirmar que este reto en el que te has embarcado te motiva lo suficiente y es lo suficientemente potente para ti como para hacer todos los esfuerzos que vas a tener que hacer en tu vida, ¿no? Esa yo creo que es la clave. Muchas veces te encuentras con gente que se ha metido en procesos de oposiciones, pero bueno, se ha metido pues por otros temas, ¿no? Pues por buscar una estabilidad, bueno, pues porque se lo han recomendado, porque lo ha hecho alguien, Es decir, bueno, eso está muy bien, pero es verdad que a la larga ahí no tienes una motivación interna potente, ¿no? Entonces la clave es el definir realmente si esto es lo que quieres hacer por encima de otras muchas cosas en el mundo, ¿no? Porque te va a suponer muchísimos esfuerzos. Entonces tienes que tener muy claro que quieres ir hacia allí. O sea, ¿tú crees que una persona que tiene muy claro que quiere ir hacia ello, que es su máximo objetivo, no tiene que tener miedo a ver si va a ser capaz de, a nivel emocional o mental, poder con el reto? ¿O no debería tener ese miedo? Ya hablaremos más adelante a lo mejor sobre el miedo. El miedo yo creo que no va a desaparecer, pero sí que es verdad que si tú tienes una motivación lo suficientemente fuerte y tienes claro que quieres llegar hacia ahí y tienes claro que quieres vivir luego esa vida que te puede esperar después, ¿no? Y te motiva lo suficiente,
vas a poder convivir con el miedo y ese miedo vas a poder saber gestionarlo para poder rendir. Vale, vamos a hablar en un rato de ello bastante. El viaje de este opositor imaginario empieza a preparar la oposición y se cruza de lleno con las creencias limitantes. Cuéntanos un poco qué son las creencias limitantes, que seguro que tú que estás viendo este vídeo te vas a ver reflejado en alguna de ellas, y recursos que puedo utilizar para superarlas. Vale, una creencia limitante es una idea que nos bloquea, ¿no? Que nos impide avanzar, y la clave de esto es que tenemos que saber que está basado en interpretaciones nuestras de nuestra realidad y de nuestro mapa, ¿no? De cómo vemos nosotros la realidad. La mayoría de las veces las creencias, bueno, pues nos vienen marcadas pues, por la educación que hemos tenido con nuestros padres, en el colegio, por amigos, a nivel social también, ¿no? Hay muchas creencias que nos marcan si vamos a ser capaces de poder hacer esto o lo otro. Entonces, ¿ponemos algún ejemplo de creencia? Bueno, a mí se me ocurren unas cuantas. Sí, creencias limitantes hay muchas. Hay gente que directamente a lo mejor las pruebas técnicas les pueden resultar imposibles de superar. Hay gente que tiene dificultades a lo mejor con las pruebas que requieren un poco más de esfuerzo, sacrificio, pruebas más largas, ¿no? Más de resistencia. Luego también el tema académico, ¿no? A lo mejor nos encontramos con oposiciones en las que hay una parte teórica y una parte práctica. Es muy probable que haya gente que se presente porque le llama muchísimo la atención el tema de la actividad física, porque siempre han hecho deporte y porque están muy capacitados para ese aspecto, pero en cambio seguro que se les generan muchas dudas en cuanto a la parte teórica. Y una creencia limitante sería, por ejemplo, que sus padres o sus profesores le han dicho tú no vales para estudiar, tú solo para trabajar con las manos o trabajar físicamente, y a lo mejor, desde pequeño has recibido ese tipo de información y al final te lo acabas creyendo, ¿no? Esta es una de las claves, es verdad, y es así, pero repito lo que te he dicho antes, ¿no? No dejan de ser interpretaciones de la realidad. Es decir, si tú te enfocas y haces un buen trabajo y planificas, todos podemos enfrentarnos a, en este caso lo que estamos hablando, a pruebas físicas, a pruebas teóricas, a lo que sea, ¿no? Otro tipo de creencias limitantes que quería comentar, las mujeres. Mujeres y pruebas físicas. ¿Seré capaz de superar prueba física? O personas mayores. Tengo ya 35 años. ¿Seré capaz de superar prueba física? Ese tipo de cosas. Son todo, bueno, está todo basado en el diálogo interno, ¿no? De alguna forma yo siempre hago la comparativa de los que ya tenemos una edad, sobre todo en los dibujos de hace muchos años. A veces cuando hablaban los personajes salía como un angelito y un diablo, ¿no? En los hombros de... Bueno, esta es la realidad. Constantemente nuestro cerebro y nuestra mente nos está mandando información, y en la mayoría de los casos es información negativa o enjuiciando, ¿no? Yo no soy capaz de hacer esto porque he fallado aquí, que he hecho mal en esto, otra vez la he vuelto a preparar, ¿no? Constantemente estamos mandando los mensajes. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo muy importante. Yo utilizo el trabajo basado en PNL, que la PNL, la programación neurolingüística... Cuenta un poco qué es la PNL, bueno, seguro que mucha gente no sabe lo que es. La programación neurolingüística lo que habla es de qué programas tenemos nosotros a nivel mental, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. En base a todas las experiencias que hemos acumulado, pues al final acumulamos una serie de programas o de patrones mentales. Esto está muy relacionado también con la forma que tenemos de hablar, constantemente lo que hablabas antes, ¿no? El típico ejemplo del niño es que te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y al final el niño se cae. Muchas veces nos mandamos mensajes muy negativos. En el trabajo de PNL lo que yo trabajo y lo que conseguimos con los opositores es cambiar esos mensajes que nos estamos mandando. Sabemos que los mensajes no dejan de ser interpretaciones de la realidad. Bueno, vamos a valorar y decide si quieres seguir mandándote mensajes negativos que te limitan, o empezar a cambiar esos mensajes y empezar a mandarte mensajes positivos que te ayuden a ti a conseguir el objetivo hacia donde quieres ir. Un ejemplo, por ejemplo, en la típica prueba que están todas las pruebas físicas, que es correr una prueba de resistencia, ya sea un 1000, un 2000, lo que sea. Un mensaje negativo sería, te pregunto, no voy a poder con ello, no voy a ser capaz de correr a tanto el 1000. Mira, Toño, una cosa muy sencilla que se puede hacer es, hay frases de empoderamiento, frases positivas, ¿no? Que nos empoderan a nosotros, que te dan esa potencia para enfrentarte a retos, ¿no? Es muy posible que las creencias limitantes lo primero que hay que hacer es identificarlas. Porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar, nos metemos en nuestro diálogo y no somos conscientes de todos los mensajes que nos estamos lanzando a nosotros mismos. Por lo tanto, lo primero es identificarlas. En el momento que identificas una creencia limitante que te está impidiendo a ti llegar a este objetivo del que estás trabajando, una vez que lo has identificado, automáticamente tienes que cambiar el mensaje.
Y ese mensaje se puede cambiar por una afirmación de empoderamiento. Yo, la prueba física, no puedo, no soy capaz, y puede ser, por ejemplo, en el momento que tú identificas que te estás mandando un mensaje de este tipo, yo no era capaz hasta ahora, pero ahora soy una persona constante, estoy trabajando, estoy realizando un buen entrenamiento y voy a ser capaz de superar y voy a ser capaz de alcanzar. Esta frase corta, una frase potente, una frase afirmativa, te va a ayudar a ti a cambiar, digamos, esa negatividad por un estado mucho más positivo y con mucha más motivación. Sigue avanzando nuestro opositor y en la fase inicial seguramente todo el mundo nos ha pasado que estamos muy motivados, pero según va avanzando el tiempo esa motivación empieza a decaer. Igual te sigo preguntando por recursos que las personas que están viendo el vídeo, si pueden utilizar algún recurso para estar continuamente motivados. Vale. Es verdad que la mayoría de los procesos de oposiciones son procesos largos. Sí. Estamos hablando mínimo de un año. Mínimo. Entonces, la realidad es que cuando nos metemos para plantearnos un reto, para superar este reto, te planteas el objetivo, inicialmente te motivas mucho, pero es verdad que ese objetivo queda muy lejos, es grande, está muy alto y queda muy lejos, ¿no? Quizá una de las cosas que trabajamos para mantener esta motivación, primero sería desglosar ese objetivo grande en pequeñas metas. ¿Vale? Es decir, tú no vas a conseguir el primer mes conseguir los tiempos que necesites en las pruebas y tal, pero sí poco a poco puedes ir acercándote a esos objetivos. A mí esta parte me parece muy importante, que el objetivo grande se convierta en metas pequeñas que tú vayas superando. Primero, te van a ayudar a ti a mantener esa motivación y a estar con ganas. Y lo segundo, te van a evaluar también el trabajo que estás realizando. Me parece muy importante que tú cada cierto tiempo, ya sea tanto a nivel teórico como a nivel práctico, las pruebas más teóricas o más prácticas, tienes que tener una evaluación de si vas bien, si todos los recursos y herramientas que estás poniendo a tu disposición son los adecuados y te están ayudando a ti a llegar a ese camino. Y cada mes a lo mejor puedes hacer una pequeña reevaluación y plantearte si ese camino va bien o qué tienes que añadir o qué tienes que ajustar. Sí. Esa parte a nivel de mantener la motivación me parece muy importante. Por otro lado, yo siempre les planteo a los opositores con los que trabajo lo que hablábamos antes, si este reto te motiva lo suficiente. Si te motiva lo suficiente, tenemos que ser capaces de disfrutar del camino. Esta es una parte muy importante. Vas a dedicar muchísimo tiempo, 1 año, 2 años, el tiempo que sea. Las actividades y lo que estás haciendo en ese tiempo te tiene que motivar y te tiene que gustar lo suficiente, ¿de acuerdo? Porque es verdad que el camino no es fácil. Entonces, perdón que interrumpa, sí. A un opositor que no está disfrutando del camino, ¿qué le podemos decir? Bueno, las palabras son peligrosas en el sentido de que es disfrutar, ¿no? Todos los que hemos estado metidos en deporte, yo creo que somos conscientes que el disfrute muchas veces viene cuando has hecho un entrenamiento y te has quedado exhausto y has soltado toda la energía que eras capaz de tener y que no te queda nada más, ¿no? Y te metes en ese momento en la ducha y es una sensación muy placentera, pero estás destrozado físicamente, ¿no? Bueno, a lo mejor este es el disfrute, ¿no? No hablamos de un disfrute de relajación, un disfrute tranquilo, sí, no. O sea, el disfrute es la exigencia, ¿no? El disfrute es saber que a lo mejor yo soy muy bueno a nivel de pruebas físicas, pero es muy importante también asentar unos contenidos teóricos y saber temas de teoría relacionados con el trabajo que voy a realizar. El disfrute también está en ese aprendizaje, en ese crecer como persona y crecer como profesional, ¿no? Me parece que puede ser una buena combinación para mantener esa motivación a largo plazo. Vale. Yo sí que hablo muchas veces de creer y basarte en un sistema de entrenamiento, en un sistema de preparación y no tener solo el objetivo final en mente. Es decir, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser guardia civil y solo pensar en eso, sino centrarte en tu método de trabajo con pequeños tests continuamente para reajustar. Evidentemente no puedes hacer un método de trabajo y ya está, sino que tienes que ver si va bien o no y si no va bien hacer los ajustes necesarios, pero sí que creo mucho en centrarte solo en ese sistema. Es un poco lo que estás... Bien, sí, es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que el disfrutar cada día con el objetivo en el que te has embarcado, que en la mayoría de los casos lo hemos decidido libremente, es una parte fundamental. Y por completar un poco lo que comentas, quizá también otra de las claves es el mirar un poco más allá del día o de cuando sí lo consigues, ¿no? O sea, ya no se trata solo de una persona que se está preparando para las oposiciones de bombero,
es importante para mantener y para asentar esa motivación, no solo el rendir bien y el conseguir y el alcanzar y el conseguir esa plaza, ¿no? Sino que es muy importante el visualizarte y el verte cómo va a cambiar tu vida más adelante, porque esos sí que son aspectos que es muy probable que anclen profundamente esa motivación interna. Cómo va a mejorar tu vida, tus circunstancias personales, con tu pareja, vas a tener niños, ¿no? ¿Qué cosas te va a permitir el conseguir esta plaza? Ya no se trata solo de conseguirla per se, porque sí, claro, sino es decir, cómo va a mejorar y en qué te vas a convertir si sigues en este camino y en este proceso en el que te has metido, ¿no? Esa es una parte también muy importante. Te recuerdo que estoy hablando con Samuel Román, coach deportivo. Estamos hablando sobre preparación mental, emocional para pruebas físicas y oposiciones. Y otro tema que te quería comentar es la positividad. Lo importante, bajo tu punto de vista, que es estar siempre positivo ante este reto que te debes de enfrentar. Nuestro opositor imaginario del que estamos viajando con él, seguro que se va a encontrar en momentos que le va a invadir la negatividad. Seguramente, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Entonces, ¿qué tienes que contar sobre esto? ¿Qué recursos podemos utilizar para...? Lo primero es comprobarlo, lo hemos comentado antes. Es comprobar y saber que realmente ese objetivo te reta y que quieres ir hacia él, ¿no? Esto es lo primero. Segundo, hacer evaluaciones. El hecho de poder hacer evaluaciones y tú ver que vas mejorando, que vas adquiriendo cada vez más capacidades, que cada vez vas rindiendo mejor, va a hacer que tu motivación interna aumente y mejore. Por otro lado, el cambio de mensajes que nos mandamos, todo el tema de las creencias, los enjuiciamientos que nos hacemos, ¿no? Ir cambiando ese mensaje negativo que solemos tener todos o la mayoría de las personas por mensajes positivos que nos ayuden y que nos generen más confianza, ¿vale? Y más autoestima. Entonces, esas son las partes... ¿Algún ejemplo así más concreto para que se pueda entender? Yo creo mucho en el trabajo de PNL y en todas las afirmaciones de empoderamiento, ¿no? Todas las afirmaciones positivas. Nos decimos, el porcentaje de tiempo que dedicamos a decirnos cosas negativas es muchísimo mayor al que nos dedicamos a decirnos cosas positivas. Entonces hay una dinámica muy sencillita que yo utilizo con los opositores, bueno, y en los procesos personales también, que es confrontar a la persona pues, con estos pensamientos internos que tenemos, ¿no? Y es tan sencillo como ponerte delante de un folio en blanco con un bolígrafo y escribir 25 cosas maravillosas que tienes en tu vida. O ponerte a escribir 25 cualidades o capacidades buenas que tienes tú para aportar a la sociedad. Es increíble la respuesta de la gente, cómo se bloquean y cómo se paralizan y cómo a lo mejor a la sexta o séptima es que no me salen más. Bueno, nuestro cerebro no deja de estar preparado para resolver problemas y está mucho más enfocado a ver todas las dificultades y a ver los puntos de mejora. O sea, que sí que recomiendas, perdona, escoger un folio y hacer esto, ¿no? Efectivamente, ese cambio, ¿no? Porque ahí empiezas a ver, o sea, es decir, es muy probable que todos seamos capaces de poner 25 cosas que necesitamos mejorar y en las que no somos buenos. Bien, pero vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer que nuestro cerebro trabaje hacia donde nosotros queremos. Entonces vamos a dejar de enfocarnos a que la botella está medio vacía, a ver las cosas negativas y vamos a empezar a ver todo lo bueno que tenemos dentro. Porque ponemos deberes, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que una de las claves en la parte de trabajo de coaching, como te he comentado, es que cada uno de nosotros, el ser capaces de que tú descubras los recursos y todas las habilidades que tienes, que te han llegado hasta aquí, ¿vale? Que te han ayudado mucho en el camino y que seguro que te pueden seguir ayudando. Y hay muchas, a lo mejor hay algunas que todavía ni sabes que las tienes, pero a través de la conversación y a través del diálogo que se genera en las sesiones de coaching, bueno, pues somos capaces de identificarlas primero y de empezar a utilizarlas poco a poco después. Nuestro opositor sigue avanzando en su preparación y se va a encontrar y va a tener que gestionar emociones. Hay muchas emociones como la alegría, la ira, la tristeza, pero yo creo que la emoción principal, de la que más hay que trabajar sobre ella, es el miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a perder años de tu vida preparando algo que luego no sé si voy a conseguir. ¿Qué tienes que comentar sobre el miedo? El miedo es una emoción que tiene dos vertientes, ¿no? Que yo creo que tiene dos ramas y sobre todo en deporte se ve mucho. Siempre, hace años leí un libro de Manel Estiarte, el waterpolista excepcional que hemos tenido en este país, y me resultó muy curioso porque bueno, es una persona contrastada profesionalmente que ha vivido yo creo que 3 o 4 olimpiadas jugando en las mejores ligas del mundo.
Y me resultaba muy curioso como en uno de sus libros, hablando sobre las últimas Olimpiadas a las que acudió, él junto con Jesús Royán, que era otro integrante de ese equipo, un grandísimo jugador, se ponían tan nerviosos antes de los partidos que tenían que vomitar, ¿no? Que se les generaba tantísima tensión en el estómago que vomitaban, pero que se generaba como una especie de rutina o de hábito que lo que les hacía es que una vez que habían pasado ya por ese proceso, era como si tuviesen la sensación que habían soltado todos esos miedos, todas esas creencias de las que estamos hablando y les ayudaba a enfocarse, y a partir de ese momento ya estaban absolutamente enfocados en el partido. Estamos hablando de dos de los mejores jugadores de la historia de un deporte. Efectivamente. Olímpicos, más medallas olímpicas, o sea, no estamos hablando de... Gente contrastadísima y que no deja de resultarte curioso, pero es verdad, la reflexión es esta, ¿no? El miedo no va a desaparecer. Todos los deportistas y todas las personas que se enfrentan ante un reto, un orador que tiene que hablar, aunque haya hablado 17.000 veces, seguro que cuando se tiene que enfrentar a un gran auditorio, los momentos previos va a tener tensión. Entonces la cuestión es cómo soy capaz de gestionar emocionalmente ese miedo. ¿Me va a paralizar? ¿Va a impedir que yo pueda avanzar y desarrollarme? ¿O ese miedo, lo que yo sé gestionarlo y lo que voy a conseguir es enfocarme absolutamente, como te ponía este ejemplo, ¿no? Con Manel Estiarte, y me va a hacer capaz de concentrarme y enfocarme absolutamente en lo que estoy haciendo? O sea, Samuel, lo que estás recomendando es no intentar quitar el miedo, sino el miedo es gestionarle. El miedo forma parte que te ayude a... Efectivamente, el miedo nos ha ayudado en muchos momentos de la vida, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una decisión o tienes que ir, de repente hay algo que te dice no, por aquí no. ¿Vale? Bueno, pues hay un miedo también ancestral ahí que nos ha ayudado y que nos ayuda a avanzar y a evolucionar. La clave no es eliminar el miedo es una emoción y la vamos a tener independientemente de que queramos o no. La clave es saber gestionarla y ser consciente y aceptar que los minutos y momentos previos a una prueba que te llevas preparando durante 1 año o 2 años, vas a estar nervioso, no hay ningún problema. Ahora bien, desde el coaching y desde el trabajo que yo hago con los opositores, lo que hacemos es, vamos a generar herramientas para gestionar ese miedo y que ese miedo se convierta en lo que hemos hablado antes, ¿no? Enfocarte, concentración, atención. Nuestro opositor imaginario sigue avanzando en su preparación y se encuentra con otro problema que es muy habitual, que es cómo gestionar su tiempo. El día solo tiene 24 horas y sobre todo con personas, todo el mundo, cualquier persona que prepare pruebas físicas, teóricas, pero sobre todo si además trabajas o tienes familia o tienes otro tipo de obligaciones, las que sean, no hay días suficientes. Entonces yo sé que tú das recursos con las personas con las que trabajas, no sé si puedes comentar algún truco, algún tip, Bueno, esa es otra parte fundamental en el trabajo que desarrollo con los opositores, el planificar, el elaborar un calendario para repartir los contenidos y para repartir un poco todo el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, hay una parte muy importante en la planificación, que es organizar cómo va a ser mi entrenamiento de las pruebas físicas, cómo voy a ir evolucionando los contenidos en los temas que tengo que preparar. Pero esta planificación, la parte clave es cómo voy a ser capaz de combinarlo o adecuarlo a mis circunstancias vitales, ¿no? Si yo no soy capaz de gestionar mi parte de esa otra vida, ¿no? Que yo tengo, voy a tener dificultades o me va a acabar generando estrés, me va a acabar generando angustia el no llegar a todo lo que me gustaría. Entonces es muy importante que en esa planificación metamos pues todos estos otros aspectos que son muy importantes. A lo mejor, mira, te pongo un ejemplo, estoy trabajando con opositores también a judicaturas y a inspectores de trabajo, gente que tiene que dedicarse 10 o 12 horas de estudio todos los días y que prácticamente la actividad física o el deporte pues no entraría en su día a día. Yo una de las cosas que obligo, entre comillas, a la gente que trabaja conmigo es a integrar algún tipo de actividad, ya sea deportiva, expansiva, de baile, para despejar, ¿no? O sea, es decir, tú no pienses, si estás integrando 2 días a la semana, 2 horas, imagínate, de zumba, porque me relaja muchísimo el baile y salgo exhausto porque tengo un monitor que es buenísimo y tal, y salgo y me relaja y salgo con muchísima capacidad para enfocarme y para volver a trabajar y rendir al máximo rendimiento. No son 2 horas que estás perdiendo en tu planificación, son 2 horas que tú estás invirtiendo para estar mejor cada semana o cada día que te levantas para. Entonces, esta parte de planificación, esta parte de encaje de otras actividades que son importantes o que a mí me vienen bien o me ayudan, son muy importantes. Vale. Hay gente que tiene pareja, gente que tiene familia, que tiene hijos. Bueno,
Yo tengo que saber, es muy importante que yo en la planificación ponga qué momentos voy a poder compartir con mi pareja, que yo pueda hablarlo con ella, pueda acordar y pueda consensuar. Si yo lo he planificado, si yo lo tengo ya escrito sobre papel o en un aplicado o a través de una aplicación o como yo quiera hacerlo, mi cerebro no va a estar pensando en esto. Mi cerebro no va a estar pensando constantemente en cuándo voy a poder sacar un rato para estar con, sino que yo ya lo tengo planificado y sé que tengo estas horas dedicadas para esto. Y esta es otra parte absolutamente esencial, ¿no? El poder encajar este gran reto al que te enfrentas y que va a modificar muchos horarios y tu rutina diaria, bueno, encajarlo de tal forma que pueda cuadrar otros aspectos que para ti o para cada uno sean importantes. O sea, si le recomiendas hacer un calendario, un registro, ya sea por escrito, ya sea por aplicación, sí, como hemos hablado antes, esa planificación, lo bueno de las planificaciones es que sean flexibles, ¿no? Y esa planificación se puede modificar. Vamos a evaluar cada mes cómo vamos y vamos a hacer las modificaciones necesarias, o a lo mejor yo estoy suficientemente enfocado, he encontrado el gusto por los contenidos o los temas estos que estoy trabajando me están gustando mucho y a lo mejor en el próximo mes voy a aprovechar esa energía y este momento de subidón que tengo para a lo mejor sacar mucho más tiempo de estudio para poder descargar en otros. Bueno, esa planificación y esa flexibilidad va a hacer que sea una planificación perfecta para mí, para mis circunstancias y para mi situación actual. Preparando la entrevista me has comentado sobre valores como son la seguridad, la confianza y la autoestima. Me gustaría que profundizaras un poco más sobre ello y de nuevo algún tipo de recurso para trabajarlo. Vale. ¿Qué son estos valores? La seguridad y confianza son parecidas, me gusta mucho más la confianza, ¿no? La seguridad está basada en una certeza que tú tienes de algo, ¿no? Que sabes que es así o que va a pasar. En cambio, la confianza está mucho más relacionada con las creencias, ¿no? Con esa valor, esa sensación de confiar o de creer que puedes conseguir algo, ¿no? Está mucho más basado en tu autoestima. Y la autoestima pues, es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos, esa imagen personal que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, el trabajo de autoestima, hay una parte muy importante de potenciar la autoestima, que es en esta planificación y en este trabajo de pequeñas metas que vamos a ir consiguiendo. Yo creo que a medida que el opositor ve que va superando, se va retando y va consiguiendo aquello que va, esas pequeñas metas que va consiguiendo, hace que tu autoestima mejore. Evidentemente hay técnicas para trabajar específicamente la autoestima. Si yo me encuentro con alguna persona que a lo mejor tiene ahí una pequeña carencia, un déficit, bueno, pues se trata de poner en valor todas tus potencialidades. Hay técnicas muy sencillitas como puede ser un DAFO, que es un diagrama en el que tú pones tus debilidades, tus fortalezas, las amenazas externas que pueda haber y las potencialidades que también puede haber fuera. Bueno, eso te da una visión bastante centrada de cómo estás. El miedo, la inseguridad o la falta de confianza muchas veces está muy relacionada, como hemos hablado antes, con las creencias limitantes. Y las creencias limitantes, como hemos dicho, son interpretaciones. Entonces vamos a poner objetivamente sobre el papel cuáles son las cosas buenas que tenemos, cuáles son aquellos aspectos que nosotros tenemos que mejorar. Y objetivamente, a partir de ahí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, quizá sería dejar un poco de lado o ser consciente de esas interpretaciones, pero saber que no dejan de ser interpretaciones. Y la autoestima o la confianza va a venir generada por el ser consciente de todos esos recursos que tenemos y que estamos poniendo en práctica día a día. Vamos a ver un ejemplo concreto, si te parece. Una persona en una prueba, como puede ser un salto horizontal, no consigue la prueba que necesita, lleva tiempo entrenando y no lo consigue y tiene una falta de confianza grande. ¿Algún recurso, aparte evidentemente del propio entrenamiento, de entrenar bien, de hacer las cosas bien, que bueno, eso estoy hablando yo bastante en el canal, pero algún recurso a nivel mental, emocional, que pueda utilizar? Hablo de esta prueba como cualquier otra, este es un ejemplo solo. Vale, en todo lo que son las pruebas más técnicas, más cortas, como me puedes poner el caso de una prueba de salto, para mí hay una parte muy importante que es el trabajo mental relacionado con las visualizaciones. Es decir, en el aprendizaje o en el asentamiento de la técnica para esa prueba específica,
es muy importante que nosotros seamos capaces de asimilar ese gesto técnico mentalmente, ¿no? Entonces el trabajo de visualizaciones que yo marco un poco con los opositores con los que estoy trabajando, que todas las semanas tienen que hacer un pequeño trabajo de visualización. Si tienes realmente una dificultad específica con alguna prueba, tienes que hacer esas visualizaciones específicas para esa dificultad que tienes, de tal manera que el entrenamiento mental de esa prueba te va a ayudar a ti a generar más confianza y sí o sí te va a ayudar a mejorar técnicamente la prueba que quieras afrontar. Estoy hablando con Samuel Román, coach deportivo, sobre preparación mental y emocional para pruebas físicas. Recordaros que abajo en la descripción del vídeo tenéis sus redes sociales o en el primer comentario. Nuestro opositor, el que estamos viajando en su preparación, nuestro opositor imaginario, está cerca de llegar al día de la prueba y sobre este día en concreto vamos a hablar, pero vamos a hablar en un próximo vídeo. Te esperamos en ese vídeo que va a ser, estoy seguro, muy interesante y aquí pondremos el enlace para que puedas acceder a él cuando haya salido.